Comienza ya nuestra sección en verde. Damos la bienvenida a Alberto José Redondo Villa. Alberto Redondo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, no nos hemos visto desde hace ya unas semanitas, sí. Así que pues feliz año y esas cosas que igualmente, se dicen. feliz año. Bueno, Alberto, pues como siempre, descubriendo el comportamiento animal, disfrutamos de esos trabajos, de esas películas dirigidas, realizadas y coproducidas por ti, las entregas de esta serie que no paran de crecer. Llegamos al 10º capítulo de esta colección multipremiada de documentales que aunan investigación y enseñanza, actualidad y conocimiento, funcionalidad y belleza, concreción y versatilidad. Más que recomendable no dejar de visitar esa web, www.albertoredondo.tv. La Fundación Descubre, con el respaldo de la Sociedad Española de Etología y ese trabajo conjunto entre Juan Carranza Almansa y tú, Alberto, pues se alía para traernos en cada edición, en cada entrega, pues una especie, un hallazgo, un paisaje y bueno, a un científico de prestigio. Alberto, no abandonamos esas constantes con ese olvido afortunado, que es lo que vamos a ver hoy. Pues sí, siempre, como ves, son investigadores de primera línea. Yo creo que eso es lo que marca un poco la seña de identidad de la serie, ¿no? Mostramos quién está descubriendo el comportamiento animal y quién lo está haciendo un poco en las revistas pues más reconocidas a nivel internacional, y Mario Díaz pues es uno de ellos, ¿no? Tenemos la suerte de que sea también colega nuestro, ¿no? Pues sigue impresionándonos, desde luego, vuestra habilidad y vuestra paciencia. Solo al comenzar el documental ya disfrutamos de, bueno, de ese momento de la captura por parte de una jineta, de un ratón. Ahora hablaremos de esta especie, de estos ejemplares, y bueno, a lo largo de estos 45 minutos que dura este metraje, pues vemos muy de cerca cómo es el día a día, la vida de esos pequeños roedores, ¿no? Claro, la vida secreta de los ratones, un animal nocturno, difícil de ver. Se puede ver en el documental que tienen que utilizar unas cámaras de fototrampeo automáticas para poder grabarlos. Y bueno, hizo falta paciencia y, como siempre, los consejos del investigador que sabe pues cómo localizarlos, cómo grabarlos, cómo capturarlos, todo eso, ¿no? Y en esta ocasión es el turno de Mario Díaz Esteban, del doctor Mario Díaz y de su equipo, ¿no? que llevan un poco tiempo pues acercándose a este ratón moruno, ¿verdad?, a esta especie. Ahora hablaremos un poquito más detenidamente de estos ejemplares, en un olvido afortunado, en una entrega que no solo pues busca y fomentar la preservación, la conservación de esta especie, sino que también nos habla de la flora, ¿no?, además de la fauna. Hablamos de la biota en su conjunto, en su totalidad, y concretamente lo hacemos del que yo creo que es uno de los grandes emblemas de nuestra península, de la encina. Sí. Precisamente caracterizan los estudios del grupo del profesor Mario Díaz, que son estudios ecológicos integradores, en los que se ve la relación entre el comportamiento de los animales con el resto del ecosistema. En este caso, pues el tema es muy interesante porque nos muestra cómo un problema comportamental, un problema al final de comportamiento entre depredadores y presas, al final tiene como resultado ni más ni menos que la conservación del ecosistema del bosque mediterráneo, de la dehesa, de sus principales emblemas, que son los quérculos, encinas y otros árboles de este tipo, ¿no? Nos ocupamos de la encina, también de ese Mus spretus. Ahora hablaremos un poquito también de estos ejemplares, y es que, bueno, pues como siempre lo hacemos buscando, ¿no?, esa finalidad última de conciencia, en ese siempre difícil equilibrio, esa armonía a veces que parece casi imposible entre la mano del hombre, la explotación de los recursos y la sostenibilidad, que por encima de todo en nuestros parajes sean siempre así de biodiversos, ¿no? Siempre puedan gozar de esa biodiversidad tan buscada, ¿no? Es verdad que la joya de nuestro entorno es el bosque mediterráneo, la dehesa. Claro. Esas dehesas que están tan amenazadas, que son un ejemplo de un ecosistema que nos permite un aprovechamiento y que no obstante mantiene una biodiversidad espectacular. Es un ejemplo clásico de cómo el manejo puede ser sostenible. Y pues, mucha gente no sabía, probablemente, que los ratones de campo tienen un papel muy importante en la conservación, incluso en la aparición de ese ecosistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros pues nos interesa mucho hacer hincapié, ¿no? Esas cosas que están cerca,
que son cotidianas, que nos interesan, pero que no las conocíamos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal misión que tienen estos pequeños documentales, ¿no? Enseñarnos cosas nuevas. Y de seres, pues como dices, ¿no? Roedores pequeños, como este ratón de rabo corto, este personaje que sin ser consciente pues es uno de esos animales dispersores, ¿no? Y de alguna manera contribuye a que ese bosque mediterráneo siga luciendo, ¿no? Con toda su belleza, con todo su esplendor, en un camino muy difícil que le hace buscar todo tipo de estrategias y de tácticas, porque por desgracia es pues, la presa deseada de muchos depredadores, ¿no? Y gracias a ese equilibrio se regenera el bosque, porque bueno, un poco la clave de todo esto que estamos hablando es que los ratones pues guardan las bellotas. Cuando hay cantidad de bellotas, ellos las almacenan enterrándolas y las entierran en lugares idóneos para ellos, pero coinciden con que son también lugares idóneos para la germinación de las bellotas. Cuando no hay presión de depredadores, cuando los ratones, digamos, campean a sus anchas, pues van alimentándose de las bellotas a pie de árbol sin tener necesidad de esconderlas. Pero cuando hay una presión apropiada, cuando el número de depredadores y presas está en equilibrio, tienen los ratones que hacer ese trabajo de esconder las bellotas, de bueno, buscarse la forma de huir de estos depredadores y tener esa despensa para luego. Pero claro, a veces pueden olvidar dónde está, o a veces pueden también pues, no conseguir recuperarlos porque han muerto antes. El caso es que esas bellotas olvidadas son las que germinan en sitios ideales, porque a pie del árbol, la que cae de la encina, no tiene buenas condiciones para vivir en ese sitio, sino que lo suyo es que estén escondidas en sitios donde haya algo de matorral, que tengan la sombra que necesitan para desarrollarse. En fin, que los ratones se convierten en jardineros que proveen a la semilla de las condiciones idóneas para germinar, pero no lo hacen ellos solos, lo hacen solamente cuando animales como la jineta, como la lechuza, están ahí. Animales que muchas veces pensan, bueno, ¿y para qué sirven? Solamente consumen, pues mira, para lo que sirven, ni más ni menos que para preservar un ecosistema, bueno, del que estamos hablando en estos días, por ejemplo, del ibérico y la importancia del ibérico y de la montanera. Pues los ratones muchas veces, bueno, casi nunca van a estar en nuestra mente cuando hablamos de un plato de jamón ibérico, y tienen su papel ahí, parece mentira. Algo totalmente adaptativo, ¿verdad?, que es un regalo, ¿no?, a la naturaleza, y es que les acechan no pocos peligros, ¿no?, incluso, bueno, otros roedores, pero también rapaces nocturnas, diurnas, ofidios, en fin, muchos animales que físicamente, pues, en un momento, ¿no?, lo vemos, ese momento de la jineta no nos da tiempo apenas ni a ver a ese pobre ratoncito que va a caer en sus garras, pero es completamente instantáneo, y sin embargo quizá ese reducido tamaño les permite también zafarse bueno, pues de ese verdugo que tienen siempre detrás, que tienen siempre al acecho, y por otro lado pues proveer, ¿no?, a las futuras encinas de su germen. Es el equilibrio de la vida. Estamos en un planeta en el que la vida pues está así organizada, de manera que hay una cadena trófica en la que unos animales se alimentan de otros, las plantas están en la base y hay relaciones muy complejas de ida y vuelta. En este caso, bueno, pues un consumidor de bellota se convierte en el aliado de la planta, gracias a su trabajo luego va a haber más bellota. Ese entramado tan importante, esas cadenas de la vida en la que nosotros muchas veces, por egoísmo, por desconocimiento, quitamos un eslabón pensando que no pasa nada. Y estudios como el del doctor Mario Díaz nos muestran que la realidad es mucho más compleja, mucho más maravillosa, mucho más llena de mil lugares que no conocemos, de mil prismas, que al final pues, forman lo que es pues, la vida en la Tierra. Desde el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, incluso bueno, se nos habla de cómo estos ratones prefieren unas bellotas de formas más redondeadas, ¿no?, por cuanto le permiten un transporte más sencillo, ¿no?, incluso el tamaño y la forma, la morfología de la bellota cuenta, ¿no? Claro, y no solamente la morfología, sino la calidad. Claro. Y fíjate que esa calidad también tiene que ver con que siembran las mejores bellotas. O sea, que se convierten en unos jardineros que además seleccionan su semilla para sembrar en el mejor sitio, la mejor bellota y en las mejores condiciones. Con lo cual todo ese comportamiento va encajando, son piezas que encajan en ese tremendo puzzle que al final tiene como resultado pues esa maravilla que tenemos saliendo solo de estos estudios y asomándonos un poco a la sierra, ¿no? Efectivamente.
Bueno, siempre hablamos de esa difícil hoja de ruta y de esa necesaria paciencia para captar el instante, el momento. Os acercáis muchísimo. Yo no sé, de verdad, siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo lográis, gracias además al asesoramiento y a la ayuda, a la guía del equipo de Mario Díaz y del propio Mario Díaz, cómo llegáis a captar esa instantánea, ese momento en el que pues, el animal está completamente relajado y sigue haciendo su vida, su día a día? Hay truquillos para todo. En el caso de los ratones, la verdad es que quedarnos nosotros allí esperando toda la noche pues era más complicado. Claro. En ese caso, pues la decisión era colocar una cámara, dejarla grabando en un sitio donde ya había una bellota y esperar a que el ratón hiciera su trabajo y aquello estuviera funcionando de manera autónoma. Es verdad que esos recursos de cámaras que funcionan de manera automática nos quitan algunas veces trabajo. Claro. Pero sí es verdad que, bueno, que no está exento de trabajo buscar el sitio, el momento, esta vez no sale, la otra sí, pero bueno, al final, la verdad que en este tuvimos suerte y conseguimos pues esas imágenes que estaban un poco en nuestros sueños, en nuestra idea, siempre cuando hay una película tienes un poco esa otra película que está en tu mente, la que tiene las imágenes ideales, y en este caso pues yo la verdad que muy contento con el resultado. También vemos en los propios investigadores, ¿verdad? En este caso a través de esas cámaras, como siempre decimos, el invento, el trabajo de campo, pues parece aparentemente sencillo y sin embargo, pues lleva aparejado todo un estudio, un análisis previo, hasta que por fin damos con cuál puede ser la clave o el pequeño truco, ¿no?, para demostrar una teoría. Claro, de ahí lo importante de los años de experiencia. Por eso los nuevos investigadores es importante el periodo de formación que tienen con expertos que le van guiando, de manera que ya no partimos de cero, sino que partimos del ensayo-error de muchos años de gente que ha ido buscando la forma y al final, bueno, pues se da con la tecla para poder obtener resultados tan increíbles y tan interesantes como estos. Estamos seguros que esta grabación también ha estado cargada de anécdotas y sobre todo en este caso en el que no solo hablamos de este ratón moruno, sino que nos hemos encontrado con otros ejemplares de otras especies, ¿no?, además de la jineta. Sí, la lechuza, por ejemplo, pues en el caso de las rapaces, pues lo normal cuando uno tiene imágenes tan cercanas son animales de cetrería, ¿no? Y el contacto con especialistas de este mundo tan interesante que es la cetrería, de ver cómo animales irrecuperables, como el caso de este y de otros animales, porque son animales que no tenían posibilidad de vivir en libertad y que a lo mejor estaban en unas condiciones, pues regulares para su calidad de vida, pues como una persona con el conocimiento de siglos, porque la cetrería, es un manejo, viene de la Edad Media, cómo consiguen que un animal que está irrecuperable, lo recuperan, al final lo adiestran y termina siendo pues el actor o la actriz de una película como esta, mostrando lo que hacen en su medio natural. Entonces, son recursos interesantes y a mí me gusta cuando ese recurso también ves que de alguna manera tiene coherencia, o sea, que esa lechuza pues vivía bien, estaba bien tratada, se había recuperado, o sea, que todo ese tipo de cosas yo creo que por lo menos para mí forman un todo, ¿no?, porque no solamente es hacer una película, es también estar conforme y tranquilo con que lo que estás haciendo pues es un trabajo respetuoso con la naturaleza en todos sus aspectos, a la hora de acercarte a los animales, de grabarlos, de mostrarlos. Yo creo que es muy importante ese respeto por ellos y nunca debe de grabarse un animal si para ello le provoca una molestia, ¿no? Claro. En ese sentido, pues con este documental bien contento. Lo comentábamos antes, ¿no? Ese camino de conocimiento nos lleva a conocerlos, quererlos, respetarlos y hacer lo posible, ¿no?, para que puedan vivir en un hábitat confortable y con unas condiciones, como decías antes, ¿no?, en las que se mantenga ese ritmo y ese equilibrio. Y es que, si bien es verdad que cuando hablamos de ratones, Sí, provoca. Al ser humano, sí, es verdad, no los conocemos lo suficiente y sin embargo son grandes aliados y grandes víctimas, ¿no?, incluso de nuestro propio desarrollo. Es verdad, cierto es que es el segundo mamífero más extendido tras el ser humano, pero que nos hace mucho bien, ¿no?, a la humanidad. Tiene mucho que agradecerle al ratón en genérico, ¿no?, sí, porque esa es otra. Claro. No solemos diferenciar unos de otros, aunque aquí estemos hablando de uno muy concreto, ¿no? Claro, aquí estamos hablando del ratón moruno, que no es el mismo que el ratón doméstico, que se convierte en una plaga cuando los humanos empezamos a acumular grano y semillas, es normal, cuando nosotros modificamos la estructura del ecosistema
y llevamos muchos recursos a un sitio, pues aparecen animales oportunistas que son los que nos dan problemas. Y claro, es verdad que muchas veces pagan justos por pecadores. Aquí ya todos los roedores pues pagan porque una especie en concreta o algunas especies de roedores se han convertido en oportunistas y en plagas del ser humano. Es verdad que este ratón es diferente. Sí, sus hábitos son silvestres, ¿no? Es una especie diferente que no se acerca a las ciudades, sino que vive ahí. Pero hay también animales que incluso viven en las ciudades que tienen mala prensa. Yo creo que ahí también es importante muchas veces acercarnos desde un punto de vista científico para ver la realidad del entorno en el que nos movemos. Es verdad que algunos animales pues hay que controlarlos, porque nosotros muchas veces injustamente pues, llamamos, no sé, ratas de ciudad a las palomas, cuando somos nosotros los que hemos modificado su hábitat, las hemos traído y luego, bueno, pues nos hemos olvidado de ellas. Pero sí es importante el manejo de algunos de ellos, pero también es fundamental conocer cómo funcionan todas estas piezas que son las diferentes especies en el ecosistema, y nos llevamos sorpresas como esta, ¿no? Que no se esperaba el papel tan importante que tienen estos ratones en la naturaleza. En principio, ¿existe alguna gran amenaza para esta especie en concreto, para este Mus spretus en este momento? La gran amenaza que tienen todos los habitantes del bosque mediterráneo es la reducción del propio ecosistema. Sí, esto que al final terminamos hablando, ¿no? Claro, los propios daños que ocasionamos en el ecosistema, la reducción del ecosistema, la proliferación de fitosanitarios, en fin, lo que es el deterioro del medio ambiente. Pero en concreto esta especie, pues claro, se va a ver muy afectada por tratamientos de venenos que puedan afectar a lo que ellos se alimentan, incluso también, bueno, pues afectados por el equilibrio de sus propios depredadores, que son importantes para el mantenimiento de las especies. Claro. Que muchas veces de eso nos olvidamos, parece que quitando el depredador mejoramos siempre a la presa, y no, porque han evolucionado en un equilibrio y mejorar las características genéticas de cualquier presa la presencia moderada del depredador. Y aquí ya tiene encima como resultado que se mantiene el propio ecosistema que los mantiene ambos. Fijaros lo complejo que es, ¿no? Efectivamente, y en cuanto a esa especie perennifolia a la que, bueno, tantísimo han cantado pues autores como Antonio Machado, por ejemplo, a la encina, preocupa y mucho, ¿no? En las últimas décadas, aunque estamos hablando de una especie que soporta muy bien la sequía, pues enfermedades como la seca, ¿no? El exceso de sequía. Por eso es tan importante conocer cuáles son los intrincados rincones que tiene todo este complicado ecosistema, ¿no? El conocer todas esas partes a nosotros nos va a permitir diseñar sistemas para poder protegerla, un ecosistema tan importante que está en las raíces de nuestra cultura, de nuestra economía, de nosotros mismos, ¿no? La encina pues está en la base de nuestra cultura y es muy importante conocerla, por eso es tan importante este tipo de estudios, ¿no? y darlos a conocer también, ¿no? Y bueno, pues así lo habéis hecho a través de este trabajo, como decíamos, siempre vivencias, experiencias interesantes que surgen en torno a su grabación. ¿Con qué anécdota o con qué curiosidad te quedas de este olvido afortunado? Bueno, la verdad es que la grabación al amanecer en Cabañeros, que es un parque nacional increíble, ¿no? Las imágenes del amanecer en Cabañeros, buscando que hubiera algún ratón también allí en aquel momento mágico, que siempre el cambio entre el día y la noche es un momento mágico en el que, bueno, tienes ahí la oportunidad de ver a los animales nocturnos, el vivir en ese momento y oír el sonido de ese bosque, ¿no? Esa cantidad de sonidos que al final es una orquesta, ¿no? La que hay en ese momento. Yo creo que me quedo con la sensación de estar en ese sitio pensando lo complicado que era aquel entramado, ¿no? Viendo las encinas, viendo el amanecer, el ratón que corría por ahí por el rincón y tú diciendo, bueno, es que estoy en realidad en el meollo de una cosa tan complicada a la que nos estamos intentando acercar tímidamente, pero qué grande es esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a ver este documental, este Olvido Afortunado. Yo quiero recordar que la próxima entrega, que será ya la 11ª, nos lleva a conocer a los rabilargos como ayudantes de cría, ¿no? Vemos que también existen estas sociedades cooperativas, ¿no? Sí, los rabilargos, cuanto más profundizan en su comportamiento, y yo tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral durante muchos años con este pájaro, pues nos sorprenden, porque muchas veces vemos unos paralelismos con nuestra especie, son como personas. Es verdad que no debemos de caer en eso, pero cuanto más los conoces, más complejo ves ese comportamiento. Y yo creo que ese capítulo no va a dejar indiferente a nadie, es bien interesante. Muy bien, bueno, pues dentro de unas semanitas volveremos a hablar con Alberto Redondo. Alberto, te agradecemos mucho que estés Encantado. aquí de vuelta después de las fiestas y bueno, y que lo hagas para nuestra sección En Verde.
que nos siga permitiendo disfrutar y conocer los entresijos, los secretos, todo lo que se esconde tras estas películas, estas pequeñas joyas. Hoy nos quedamos con Olvido Afortunado, así que pues, si te quedas con nosotros unos minutitos, lo vemos juntos, Alberto. Encantado, claro que sí. Muchas gracias. Olvido Afortunado. En los bosques mediterráneos, cada otoño las encinas producen una rica cosecha. Las bellotas, grandes y nutritivas, son un verdadero maná antes de que llegue el invierno, un recurso que aprovechan animales de todos los tamaños. Tras el crepúsculo, es el turno de los mayores especialistas, los roedores, entre los que destaca el ratón moruno. Pero no se trata de una labor exenta de riesgos. Depredadores como las jinetas aprovechan también este momento y acuden a las encinas en busca de presas. Por el aire también llega el peligro. Varias rapaces nocturnas, como la lechuza, se alimentan básicamente de roedores. El equipo del doctor Mario Díaz investiga todo este entramado y sus consecuencias para las encinas. Los investigadores colocan unas cámaras fotográficas que se disparan mediante sensores de movimiento. Con este método han comprobado que los roedores adaptan su comportamiento a la presencia de competidores. Los ratones disminuyen su riesgo trabajando en las horas centrales de la noche, cuando los depredadores son menos activos. Se comen allí mismo las bellotas más pequeñas y se llevan y esconden las de mayor tamaño, escogiendo hábilmente las que no han sido atacadas por insectos. Utilizando bellotas marcadas con un hilo y una etiqueta, los investigadores han desvelado que los ratones eligen zonas de matorral cuando abundan ciervos y jabalíes, evitando así el pisoteo y las hozaduras. Los lugares más seguros son muy solicitados y algunos no vienen a guardar comida, sino a saquear la despensa de otros. Esto les obliga a buscar muchos escondites diferentes, incluso en campo abierto. Pero la memoria de los roedores no es infalible. Un pequeño porcentaje de las bellotas enterradas no es recuperado, y curiosamente esta es la gran oportunidad del árbol para reproducirse. Las bellotas que caen cerca del árbol son consumidas por muchos animales sin posibilidad de germinar y establecerse. Además, las nuevas encinas necesitan la sombra y la protección de matorrales para completar con éxito la fase más crítica de su desarrollo. Si hay demasiados enemigos que impiden la labor de los roedores, la reproducción del árbol puede resultar muy difícil, ya que las bellotas no son transportadas a los escondites.
Pero en la situación opuesta, si los ratones no sienten presión alguna de depredadores o competidores, consumirán las bellotas a pie de árbol sin necesidad de enterrarlas en lugares protegidos. Solamente cuando la presencia de depredadores y competidores es moderada e imprevisible, los ratones olvidan algunas bellotas, convirtiéndose sin querer en los mejores aliados de las encinas y permitiendo así la regeneración del bosque mediterráneo.